Del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, versículos 33 y 34. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí junto con los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sobre la cruz, Jesús llama a Dios con el nombre de Padre. Padre, sin adjetivos, de la misma forma que le habló cuando elevó la alabanza por la revelación a los pobres y sencillos, como le enseñó a decir a los discípulos, como oró angustiado en el Getsemaní. Jesús da ejemplo de practicar la oración del Padre Nuestro que le había enseñado a sus apóstoles. Es algo que le pertenece a la esencia más íntima de su personalidad. Jesús no pierde la costumbre. Se reconoce como un hijo de Dios que ama y ama mucho más todavía cuando se acerca a su fin. De este sufrimiento y de esa muerte ya cercana, Jesús no le echa la culpa a nadie. Bajo la cruz están los que lo han condenado, las autoridades religiosas y también los que llevan a cabo su ejecución, los soldados romanos. Está también la multitud que gritó ante Pilato: «Crucifícalo», y que aún le sigue acompañando hasta el patíbulo. Desde lo alto de la cruz, Jesús puede oír todavía los gritos de quienes se burlan de él, distorsionando, manipulando su predicación y acusándolo de falsedad, como un impostor. Frente a esta violencia física y psicológica injustamente sufrida, Jesús se queda en silencio, con un silencio roto solamente por una oración. Jesús invoca al Padre amado y le dice que nosotros los hombres no sabemos lo que hacemos y que por eso podemos ser perdonados. Las oraciones de Jesús al Padre siempre son escuchadas, porque Él lo escucha siempre, como le dijo frente a la tumba de Lázaro. Si Jesús en esta ocasión no da por sí mismo este perdón, sino que le pide al Padre que sea Él quien lo dé: Padre, perdónalos. No es porque no pueda darla Él a esta gente de corazón duro, sino porque en la cruz Él se presenta más como nuestro intercesor ante Dios, más que nunca. Jesús intercede por sus verdugos y no emite ninguna condena sobre los asesinos, como a lo mejor lo habríamos hecho nosotros. Él dice más bien: no saben lo que hacen. O sea, lo hicieron por ignorancia, como repetirá Pedro en una de sus primeras predicaciones en los Hechos de los Apóstoles. Jesús sabe que está ante gente que no ha conocido la promesa de Dios. Sabe que quien traiciona no ha conocido la promesa de Dios, como dice el Salmo 119 en el versículo 158. Es gente que ignora la sabiduría de Dios, porque como dice Pablo en 1 Corintios 2:8, si la hubiesen conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Por otra parte, Jesús no justifica el mal ni la violencia. Su petición de perdón, haciendo en este acto de intercesión, quiere ser un punto final que ataja el espiral de la violencia. Es una forma de renunciar a la venganza y demostrar que ama hasta el extremo, hasta la muerte. Jesús ora por ellos. Ora por nosotros que lo crucificamos sin saber lo que hacemos. Tiene entrañas de misericordia y por tanto se descentra. Abre espacio para los otros cuando ora. Esto es orar. Abrir espacio en el interior incluso para aquellas personas que no lo merecerían.
Y Jesús de esta manera nos enseña lo que es la misericordia de Dios con su mismo testimonio. Pone en práctica lo que enseña. Él había dicho en Lucas 6:24 que había que amar a los enemigos. Ese fue su sermón en la llanura. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los tratan mal. Jesús no juzga, no echa la culpa, no maldice ni al pueblo de Israel ni a los romanos. Y gracias a su intercesión, Dios ofrece el perdón. No es un simple acto de heroísmo para que lo feliciten, para que lo admiremos. Nada de protagonismo personal. Puede ocurrir que perdonar se convierta en un acto de poder o de superioridad sobre la persona amada. Y Jesús se hace de lado. Pone de protagonista al Padre. Nada de protagonismo por parte suya, ni siquiera en el amor. Los evangelios nos enseñan, sobre todo Lucas, donde Jesús aparece con mayor frecuencia como orante, sobre todo en las horas decisivas de su vida, que es sobre todo en la pasión, cuando Jesús se presenta como el gran intercesor. Interceder es, etimológicamente, interceder, abrirse un espacio entre dos personas. Y puesto en medio de ellas, asumir una responsabilidad con el uno y con el otro, pero aquí en primer lugar, ante Dios, como lo hace Abraham, cuando se interpone entre el pueblo que va a ser castigado y Dios, y logra que Dios perdone a Sodoma y Gomorra, como lo leemos al final del capítulo 18 del Génesis, o como lo hizo también Moisés, otro gran intercesor, cuando intercedió por el pecado de Israel, pidiéndole en la montaña que renunciara al castigo por el becerro de oro. Y Dios escuchó a Moisés. Éxodo capítulo 32. Pues bien, sobre la cruz, Jesús es un intercesor creíble, eficaz, que con los brazos abiertos sobre la cruz se dirige a Dios para invocar su misericordia sobre toda la humanidad, comenzando por sus perseguidores y enemigos. Un discípulo que vive la pasión de Cristo hace la misma cosa. Por ejemplo, Esteban, el diácono Esteban, cuando lo apedrean, repite la misma oración de Jesús en Hechos 7:60. Jesús, no les imputes este pecado. Y sabemos que si no morimos así, al menos podremos vivir así, invocando desde lo alto el perdón sobre aquellas personas que nos hacen sufrir. Preguntemos, ¿y nosotros? ¿Sabemos orar de esta manera cuando sentimos dificultad para perdonar a una persona concreta? Aquí tenemos una lección preciosa del Maestro. Nos dice, si tienes dificultad para perdonar, pídele a Dios que Él lo haga por ti. Si aquellos no sabían lo que hacían, ¿cómo será con los que sí saben lo que hacen? Y no nos digamos mentira. Una persona que le hace daño a uno no es simpática, no merece nuestro respeto. Hay pecados que podrían parecer imperdonables y que podrían llevarnos a pedir una justicia implacable sin misericordia sobre esa persona tan mala. Ninguno de los que estaban allí, al pie de la cruz, merecía el respeto de Jesús. Y sin embargo, Jesús lo hizo, los perdonó. El perdón nunca es algo que se merezca, es algo que se recibe siempre como gracia, es un don. Cuando llegue la hora de nuestra muerte, sabremos que hemos recibido heridas, las sentiremos más que nunca. Recordaremos a personas que nos han hecho el mal, que nos han llevado la contraria, que han sido motivo de sufrimiento y de desgracia. Y no nos digamos mentiras.
las pesadillas aprietan más al final de la existencia. Y mientras nos vamos, nuestra tentación será la de maldecirlos. En cambio, Jesús nos da una lección. Precisamente en este momento, el momento de la misericordia, nos enseña a despedirnos de este mundo como lo hizo Él, haciendo una sanación de las relaciones, amando a los enemigos que nos perturbaron en el camino de la vida. ¿Quiénes son nuestros enemigos? No siempre son los que nos persiguen en la calle. En nuestras familias, a veces también hay malas relaciones, incluso enemistades, males que hacemos o que recibimos. En nuestras historias personales pesa el sentido de culpa de cosas que no habrían debido ocurrir. En fin, recordando esta palabra de Jesús al final de su vida, pensemos que al final de nuestra vida también nosotros podremos llevar a cabo un gesto sencillo y esencial que pudiera ser una verdadera celebración de la misericordia. Pedirle al Señor el perdón por todos y cada uno, para que después de nuestra muerte, cuando ya no estemos aquí, nadie se quede con cargo de conciencia, sino al contrario, encuentre en el amor que perdona siempre una razón para vivir con confianza y con esperanza. Pero no tenemos que esperar hasta la muerte. Mejor si empezamos ahora. Sí, yo sé, no es fácil. También me ha ocurrido. No siempre podremos perdonar. Hay casos en el que el camino del perdón será largo y complicado, largo para llegar hasta el abrazo de la reconciliación. Pero si queremos, podremos poner en manos de Dios los carbones encendidos de nuestra ira, de nuestra rabia, de nuestra dureza, de nuestras parálisis. Dejemos en manos del Padre. Dejemos en manos del Padre que Él haga lo que para nosotros podría ser imposible. Y confiemos en que Él responderá siempre y solamente en el amor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.